Hola mundo, bienvenidos a este nuevo episodio del curso básico de panadería en el cual te hablaré sobre el gluten en la panadería sin gluten y los diferentes tipos de harina de trigo que existen. Para quienes están siguiendo el curso básico de panadería, este es nuestro 9º episodio. Si gustas comenzar el curso, puedes ver los videos en mi canal en el orden que gustes. Quiero enviar un agradecimiento muy especial a la Fundación Celíacos de Venezuela, quienes me han prestado un apoyo invaluable en la elaboración de este video. En este episodio tenemos los siguientes objetivos de aprendizaje. Aprenderemos qué es el gluten, cómo se forma la red de gluten, las propiedades del gluten en la panadería, hablaremos sobre las alergias al gluten y la enfermedad celíaca, hablaremos sobre la panadería sin gluten y por último hablaremos sobre los diferentes tipos de harina de trigo. Definamos qué es el gluten. Se le llama gluten a una serie de proteínas presentes en varios granos que tienen la capacidad de unirse entre sí y formar redes complejas con propiedades viscoelásticas y adhesivas que las distinguen de otras proteínas animales y vegetales. Debemos hacer una distinción importante porque en panadería se le llama gluten a la red de gluten, mientras que en el ámbito de la alimentación, la cocina y el ámbito médico se le llama gluten a la mera presencia de las proteínas que constituyen la red en un alimento. El alto contenido de estas proteínas son lo que hacen que el trigo sea óptimo para la elaboración de pan, porque es la red de gluten quien atrapa los gases provenientes del proceso de fermentación. Es por ello que los cereales altos en gluten son los cereales más utilizados en la panadería, como el trigo, el centeno, la avena y la cebada. Ten presente que en el trigo las proteínas que forman el gluten se llaman la gliadina y la glutenina. ¿Cómo se forma la red de gluten? Bien, la red de gluten se forma durante la primera etapa de procesamiento de la masa, durante el mezclado. Cuando las proteínas presentes en la harina están en una gran cantidad de agua, comienzan a formarse vínculos entre ellas, que al principio son vínculos pequeños, como en grupos pequeños. Hay un grupo de vínculos por aquí, otro grupo de vínculos por acá, otro grupo de vínculos, otro grupo de vínculos por ese amasijo inicial que es bastante tosco. A medida que pasa el tiempo, esos pequeños grupos de vínculos que están todos dispersos por la masa se van relacionando entre sí, se van uniendo los unos con los otros y van formando una red cada vez más grande hasta que forman una sola red por toda la masa. Ese proceso de formación de esa gran red, de unión de esos pequeños vínculos, es lo que le llamamos el refinado de la masa. Lo podemos hacer de forma mecánica, lo podemos hacer por tiempo, pero de cualquier forma, a medida que esa red se va volviendo cada vez más grande, se va como intercalando en capas cada vez más finas con los almidones que están presentes en la harina, y allí es que obtenemos la masa refinada que siempre tenemos cuando formamos pan, que es esa masa que ya es más lisa y un tanto más blanquecina. Voy a hablarte ahora sobre las propiedades del gluten en la panadería, o mejor dicho, sobre las propiedades de la red de gluten en la panadería. La primera propiedad es la viscoelasticidad. La red de gluten le permite a la masa ser viscosa, es decir, no ser completamente sólida ni ser líquida, y ser elástica, es decir, puede crecer, y eso es lo que nos da esa estructura aireada y porosa que nos resulta en la miga del pan. Ten presente que el gluten, como te comenté, tiene dos proteínas y cada una le da a la red de gluten propiedades opuestas. Por un lado tienes la gliadina, que le da extensibilidad, y por otro lado tienes la glutenina, que le da tenacidad. Es decir, la gliadina es la proteína que le permite a la red estirarse y alargarse, mientras que la glutenina es la que le da fuerza, la que le permite contraerse. Entonces, si tú quieres que en tu masa se manifieste más la gliadina, debes darle tiempo de reposo. Si quieres que se manifieste más la glutenina y tenga más fuerza, debes darle trabajo mecánico. Es por ello que ustedes ven que cuando estamos estirando masas con rodillo o estamos en el proceso de formación del pan, yo les digo que si la masa se les empieza a resistir, se empieza a regresar
o si empieza a romperse hay que dejarla reposar para que se maneje la gliadina y vuelva a agarrar extensibilidad. Otra propiedad del gluten es la formación de películas, como te demuestra la prueba de la ventana. En esta propiedad lo que se está manifestando es que la red tiene la capacidad de atrapar otros materiales. En el caso de la masa y la prueba de la ventana, la red de gluten lo que está atrapando son los almidones presentes en la harina, mientras que también puede atrapar otras cosas, por ejemplo, los gases de la fermentación, moléculas muy pequeñas. También puede atrapar, por ejemplo, nueces, para tener un pan de nueces sin que todas esas nueces se vayan para abajo, chispas de chocolate, etc. Y la última propiedad de la red de gluten importante en la panadería, aunque tiene muchas, es la termofijación. Cuando le aplicas calor suficiente a la red de gluten, la estructura se fija en el estado que esté en ese momento. Entonces, por ejemplo, durante el horneado la masa crece por los efectos que ya conocemos de la levadura, y el calor hace que se fije la red de gluten y se quede del tamaño en que estaba en el momento que dejó de crecer. La red se queda de ese tamaño y obtienes el tamaño final del pan. Esa fijación de la estructura del gluten junto a la gelificación de los almidones es lo que resulta en la miga final del pan. Vamos a hablar un poco sobre las alergias al gluten y la enfermedad celíaca. Existe un amplio espectro de alergias alimentarias. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a los mariscos, a las nueces, a los lácteos, etc. Asimismo, hay personas que son alérgicas al gluten y hay personas que son intolerantes al gluten. El proceso de la alergia es muy diferente a la intolerancia absoluta. Y bueno, la enfermedad celíaca no es una alergia, sino es una intolerancia. El consumo de las proteínas presentes en el gluten, bien sea en el trigo o en cualquiera de los otros granos que los tienen, como el centeno, la avena o la cebada, hacen un daño permanente a las personas que padecen esta enfermedad. La enfermedad celíaca es un desorden de orden autoinmune y es de predisposición genética. Los individuos que la sufren tienen predisposición genética a ello. Es una intolerancia y su único tratamiento es eliminar radicalmente el consumo de gluten, no solo el consumo de pan, sino el consumo de gluten, porque hay otros alimentos que también estimulan la enfermedad, como por ejemplo la avena. Un atol de avena es tóxico para una persona con la enfermedad celíaca y les causan daño permanente. Entonces, el único tratamiento es eliminar radicalmente el consumo de alimentos que contengan proteínas de gluten. El problema que tenemos es que en el mundo moderno el gluten no solo se usa en la panadería, tiene 1000 usos que se utiliza en la industria cosmética, en la industria alimentaria, en la elaboración de caramelos, por ejemplo, se utiliza gluten, en la elaboración de salsa, etc. Inclusive se utiliza en la elaboración de medicamentos. Y para que tengas un dato, cantidades muy pequeñas de proteínas de gluten en el orden de los miligramos pueden hacerle daño a una persona celíaca. Lo difícil de la enfermedad celíaca es llegar a su diagnóstico, porque aún afecta a muchos órganos, pero principalmente al intestino delgado. Puede manifestarse en varias etapas de la vida, o sea, personas que tienen la condición, la predisposición a sufrir de la enfermedad celíaca pueden nunca manifestar temas clínicos, pueden manifestarlos a la edad avanzada, pueden manifestarlos durante la edad adulta o de niños. El pan es un alimento muy común que usualmente es inocuo y es difícil asociar los síntomas a la enfermedad, e inclusive los síntomas son tan amplios que van desde alergias cutáneas hasta cambios en el comportamiento. Entonces es una enfermedad muy compleja de diagnosticar. Afecta a un número importante de personas. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente el 1% de la población humana sufre de la condición celíaca. Sin embargo, aproximadamente el 90% de las personas
que la tienen nunca son diagnosticadas porque nuevamente es una gran serie de síntomas y es bastante complejo. En Estados Unidos ellos estiman que es alrededor del 2% de las personas. Si tú sospechas que sufres de alguna alergia alimentaria o sospechas que eres intolerante al gluten, que puede ser celíaco, te recomiendo ir a un especialista antes de suspender el consumo de gluten. Si estás aquí en Venezuela, acércate a la Fundación Celíaca de Venezuela, que ellos te van a orientar sobre los pasos que debes seguir para obtener tu diagnóstico, bien sea que el despistaje, que es lo más afortunado, o la ratificación de que posees la condición celíaca o algún tipo de intolerancia al gluten. Y ustedes se preguntarán, bueno Luis, si tú eres panadero y si haces productos que no son libres de gluten, ¿qué haces hablando mal del gluten, diciendo que es malo, que hace daño, que no sé qué, qué tal, que los celíacos, etcétera? Y yo les voy a decir una cosa, a mi forma de ver, el problema no es el gluten. El problema no es el método de panificación, que si el pan blanco. El problema no son las harinas refinadas. El problema no son ninguna de esas tres cosas, a menos que por supuesto seas celíaco o tengas una alergia. El problema eres tú, el problema soy yo, el problema son los hábitos y las dietas modernas excesivamente centradas en carbohidratos refinados. El alimento no es malo, es un alimento tan antiguo como la humanidad, es un alimento más antiguo que la historia escrita. Claro, últimamente no se parece mucho el pan que comemos ahorita que el pan que se consumía hace 5000 años ni el pan que se consumía hace 200 años, pero el problema no es el pan, el problema somos nosotros. Entonces es una reflexión que hay que hacer. El pan está allí y a ti nadie te manda a comerlo 5 veces al día. El problema es que somos muy cómodos y entonces nuestras dietas y nuestros hábitos terminan girando en torno a los carbohidratos refinados, altos en azúcares, altos en grasas, etc. No son los alimentos que te hacen daño. El daño te lo haces tú por el consumo excesivo. Entonces siempre recuerda consumir cualquier alimento con moderación. Vamos a hablarte ahora un poco sobre los diferentes tipos de harina de trigo. Bien, los tipos de harina de trigo se clasifican en base a sus contenidos de proteínas. Como te comentaba hace un rato, la harina de trigo contiene dos proteínas que forman el gluten, la gliadina y la glutenina. También tienen otras proteínas, pero en baja proporción, que son albúminas y globulinas. La harina de trigo es ideal para la panificación porque la mayor parte, el 85% del contenido de proteínas son proteínas de gluten. Entonces, por eso es que se considera que el porcentaje total de proteínas es un indicador bueno de la cantidad de gluten o de la fortaleza de la red de gluten que te va a dar esa harina. En la clasificación de harina tenemos básicamente tres tipos: las harinas panaderas, las harinas todo uso o de uso general y las harinas leudantes. Las harinas panaderas por lo general tienen un contenido de proteína mayor al 12%. Las harinas todo uso, el contenido de proteína está entre un 8 y un 12%, y las harinas leudantes están en un contenido de proteína menor al 8%. Esas son tres grandes agrupaciones, esos son los tres tipos de harina que conseguimos aquí en Venezuela, pero tengo que hacerte algunas aclaratorias. Hay un mundo completo de harinas dentro de cada una de esas tres grandes clasificaciones. Por ejemplo, en harinas panaderas tenemos harinas panaderas de uso general, que son las que conseguimos aquí en Venezuela normalmente en sacos sin mayores especificaciones, etc. Y son para elaborar cualquier pan, funcionan bastante bien. Pero hay harinas que pueden ser especialmente formuladas para hacer panes altos en grasa. Hay harinas de altísimo gluten que se utilizan, por ejemplo, para hacer panetón. Harinas para panes rústicos, etc. Hay todo un mundo dentro de las harinas panaderas. Igualmente, la harina todo uso sí es más general y no es tan clara la cosa, pero dentro de las harinas leudantes, que son exclusivamente para pastelería y galletería, también hay un mundo, porque por ejemplo, las harinas de pasteles, aunque tienen un contenido de proteína más alto que las harinas de galletas,
son contenidos de gluten bajo para que no te salgan esos pasteles duros, pues, chiclosos, etc. Entonces tienes que tener presente que hay todo un mundo allí adentro. Normalmente nos conformamos con saber si es harina panadera, harina todo uso o harina de leudante, pero tienes que tener presente que cada harina es diseñada para un propósito. Cada harina es formulada por las molineras mezclando varios tipos de trigos o varios tipos de harina. Es trabajo del maestro panadero entender la harina, solicitar las características, la ficha técnica de la harina y determinar si se adapta a sus propósitos. También hay otro sistema que les llama mucho la atención, que yo lo conozco como el sistema argentino, donde la harina se clasifica por ceros. Va desde la harina 0, doble 0, triple 0, 4 ceros. Esas harinas, las harinas 0 y doble 0 son harinas de gran fuerza, casi harinas prácticamente integrales. En el caso de la harina 0 es harina integral para panes rústicos. La harina doble 0 es de panadería general para panes con levadura. La harina triple 0 se utiliza para pasteles y la harina 4 0 es harina totalmente pobre en gluten para galletería. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo episodio, que es el último episodio del curso básico de panadería, en el que prepararemos el pan chino. Chao.